preguntar, no, usted tiene que... No, no, yo hago un informe técnico donde contiene el valor, de tu sobre el valor. Decíamos que vamos a participar todos en un debate muy bonito y quiero opiniones. Participen los más jóvenes, por favor. Participen, no se queden, no tengan miedo, no va a pasar nada. Vamos a hablar sobre el material predominante. ¿Qué entendemos por material predominante? Voy a poner un ejemplo y ustedes deducen. En una tasación, yo tengo que tasar un inmueble, y donde tengo que determinar, ¿no?, de acuerdo a las especificaciones técnicas, el material predominante. Este inmueble tiene 382 metros cuadrados de parqué chonta, uno de los finos. 382 metros cuadrados de parqué chonta. En el ingreso tiene un piso de mármol legítimo, solamente de 35 metros. Pero esos 35 metros valen 1.3 la chonta. Mi pregunta es, ¿cuál es el material predominante? Repito, tengo una edificación con 380 y tantos metros de parqué chonta. Pero a su vez también tengo 35 metros de mármol legítimo, que vale 1.3 la chonta, vale 30% más que todos los 380 y tantos metros. Mi pregunta, ¿cuál es el material predominante? ¿Sí? Ya. Usted está hablando del valor. Por acá me han dicho la chonta. ¿Está hablando de qué? De la cantidad. ¿Usted habla de la cantidad o usted está hablando de la calidad? Un ratito, acá se desató el debate, ¿no? Hay unos que me dicen que la predominancia es por cantidad. Otros me dicen, no, es por calidad. ¿Verdad? Ya, ¿así? Adelante. Ya, si nos ponemos a analizar, hacemos analíticamente un promedio multiplicando el valor que tendría un parquet multiplicado por el área y sumándole a eso la multiplicación del valor que tiene el mármol con su área dividido entre el total, te daría más o menos un promedio que no, usted me está hablando del valor. No, yo lo estoy preguntando de los dos. ¿Cuál es el predominante que usted tiene? ¿Ah? El parquet. Su cantidad. Ya. Vamos a hacer el debate. ¿Está de acuerdo? ¿Va a disculpar? No. Haga las cosas. Un ratito, vamos a ver. Usted me dice que el parquet es el predominante. Sí. ¿Por qué? Debido a su cantidad, que hace que sea más significativo por el área. Claro. Pero el otro es más significativo en su valor. Pero debido a su cantidad no hace que sea tan relevante. Vamos a escuchen bien la pregunta que voy a hacer. Usted quería hablar. Solo tengo una duda, ¿no? Bueno, si bien es cierto, por cantidad, el parquet viene a ser el material predominante. Pero quería saber cuál de los dos tiene más volumen. ¿Cómo volumen? O sea, el volumen en el piso... ¿En área? Claro, no, volumen en ancho, o sea... No, es igual. Claro, sí. Es igual, el volumen. ¿No será que el mármol es más ancho? No tanto, eso no va a Bueno, yo también opino que el parquet. Ya, el parquet. Bueno, se divide el auditorio. Uno dice en el parquet, otro dice en la chonta, y eso demuestra qué cosa. Demuestra que no definimos, ¿no? Por el perito tiene que definir, pues. No puede estar en duda. Pero hemos hablado de otro tema importante. No sé si recuerdan de la sesión pasada, ¿no? Decíamos que toda opinión técnica debe tener un sustento normado. ¿Me equivoco? O sea, decíamos de que una opinión técnica que no tiene sustento normado simplemente es una opinión respetable y punto. Pero la opinión técnica que tiene sustento normado y es una opinión real, es una opinión no real, legal. Ahora, mi pregunta es esta.
Usted me dice el parqué, o sea, por cantidad. Ya, yo le hago otra pregunta. ¿En qué norma se basa para hacer eso? Para dar su opinión. No, vamos a ver. ¿Qué norma regula de que la cantidad es la predominancia? ¿Se entendió? ¿Qué norma regula que la cantidad es la predominancia? Ninguna. ¿Qué norma regula que la calidad es la predominancia? Ninguna. Entonces, ¿qué hago? Peritos, análisis. Acá nos acabamos de decir, ¿no? Analiza, dice, ¿no? Analicemos, pues. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a veces a analizar. Yo tengo que definir en mi pericia cuál es el material predominante. Lo tengo que definir. Y me encuentro con esta dualidad de que por cantidad es el parquet, por calidad es el mármol. Ya, pero no tengo norma. Y lo primero que me van a decir a mí es sustente, y no tengo sustento. ¿Verdad? Sí, arquitecto. Ingeniero, yo creo que tendría que analizar para qué necesito preguntarme para qué estoy haciendo este informe. El objetivo. El objetivo, Sí. porque, por ejemplo, si mi objetivo es para tener un valor arancelario, yo voy No, a... simplemente me dicen a mí dentro de las especificaciones técnicas que yo determine el valor, el material predominante. O sea, yo tengo que señalar un valor predominante. Pero le pregunto, Miriam, ¿para qué? Estamos quiere- hablando de un proceso de tasación. Si es para ventas, si es un tema comercial, yo pondría el valor del mármol. ¿No? Claro. Si es para Mi arbitrio... pregunta es en qué norma se basa. ¿Sí? Hay una tabla de valores unitarios, en Ajá. la cual nos seguimos para poder sacar y con diferentes categorías. de Ese acuerdo valor. el valor. Pero ahí no le dice... Exacto. Ahí es una, digamos, es una generalidad. École, es una generalidad que usted tiene que poder verla, en su caso, en este caso, específica. Eso no hay. Entonces, ¿cómo resolvemos? Escuchen bien, porque vean que todo es un asunto de análisis. Yo lo que trato de demostrarles a ustedes que el perito no es pues, de memoria hacer las cosas. No, eso no. Tiene que analizar, tiene que llegar a una verdad. Hemos dicho, ¿no? Se acerca lo más posible a una verdad de un hecho, se acerca lo más posible a una verdad, a lo más cercano al valor real. Me tengo que basar en una norma, y yo les voy a dar la norma en que ustedes tienen que basarse. La norma dice así: nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedirlo de lo que no prohíbe. ¿Qué quiere decir? ¿Algo me impide que ponga los dos? Nada. Pero sin embargo, estoy basándome en una norma. Pongo los dos de acuerdo a como dice la arquitecta. ¿Para qué? Para que se determine dentro de esa predominancia cómo se usa después. Es diferente. Pero yo tengo que ser quizás firme de lo que estoy poniendo. El perito no puede dudar, no puede entrar en duda, por eso es perito, ¿no? Tiene que definir. Hace poquito hemos dicho, ¿no? ¿Qué es el dictamen? Dictamina. En otros casos informa. Entonces hay diferentes documentos que el perito tiene que saber manejarlos, de acuerdo a la solicitud que le den, a lo que le pidan. Dentro de ello, eso es lo que estamos viendo. Las cosas no son simplemente en razón a lo que nosotros podamos interpretar. Eso es lo que quiero darles a entender. Es en razón a lo que nosotros podamos demostrar que es distinto. A base de la interpretación que tenemos, podemos demostrar técnica y legalmente. ¿Se entendió, mis amigos? Entonces, cuando nosotros vemos ese tema sobre la interpretación de las normas, esto se acabó.
entonces ya sabemos de qué cosa estamos hablando. Pero la definición que nos da el reglamento la debemos tener presente. El perito, esa definición que es la de su trabajo, como el Padre Nuestro, tiene que saber. Nos dice que inspecciona, analiza. No simplemente y esto es, no. O aplico la forma, no. Tiene que desarrollar todas esas acciones. Por eso, en la primera sesión que estuve en mi cargo, yo les dije bien claro. Les dije, tasar no es aplicar una fórmula. Y no solamente por eso, sino por lo que la norma me dice. ¿Qué cosa es tasar? ¿Qué cosa es la tasación? Inspecciona, estudia y analiza las cualidades y características. Acabamos de analizar una característica, ¿no? Que es el material predominante. Eso tiene que hacer el perito. ¿Por qué? Porque la norma lo manda, lo dispone, lo obliga. Para, en determinada fecha, fijar su valor razonable. Y esto del valor razonable también prefiero verlo después, para que sepamos qué cosa es un valor razonable, porque eso también tiene muchas formas de poder interpretarse. De acuerdo a las normas del presente reglamento. O sea, esto está normado, es la norma que nos rige. En caso que la tasación sea retroactiva, se consideran los valores a la fecha solicitada. Tasación reglamentaria. ¿Para qué cosa nos sirve? Autovalúo. Fundamentalmente, casi ya se ha determinado que todos los valores sean comerciales, tanto en el aspecto de tasaciones, compraventas de bienes del Estado, todo es comercial. Y nos piden nosotros que el valor arancelario lo saquemos para el autovalúo. Ahora, hay normas que nos dicen específicamente se calcula con el valor reglamentario. Por ejemplo, habilitaciones urbanas. Hay la redención, o sea, cuando yo tengo que pagar, ¿no?, por áreas que no tengo. En los casos, por ejemplo, de la regularización de habilitaciones urbanas. Nos dice, se redime a valor arancelario. Entonces, ahí la norma específicamente nos está indicando, ¿no?, qué tipo de valor. Entonces, el perito va a tener que ver eso, va a tener que conocer eso. Por eso es importante que se lea las normas para poder tener un universo más grande cómo definir. El concepto que tenemos, la definición que tenemos en función a nuestros criterios, nos va a conducir a eso. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, mis amigos, de lo que somos. De verdad. Hay cosas que no nos percatamos y no usamos. A través de los años, posiblemente, pero quisiera fijar bien estos conceptos en ustedes, porque les va a servir mucho para todo lo que vamos a ver. Cuando yo les digo, y muchas veces nos olvidamos que somos ingenieros, y yo creo que en la sesión anterior les decía, si un ingeniero con un arquitecto, no hay nada que se pueda resolver, porque estoy juntando dos personajes con excepcionalidades. Uno que tiene una imaginación ilimitada, porque así es el arquitecto, y el otro, les decía, ¿de dónde viene ingeniero? De ingenio. Y les dije, es más, con el perdón de mis amigos arquitectos, ¿no?, el ingeniero tiene algo de chapulín colorado. ¿Qué decía Chapulín? ¿No contaba? Astucia, eso tiene el ingeniero. Es ingenioso y astuto. Lo junto con uno que tiene una imaginación. Hay algo que no se puede resolver, piensen. Todo se puede resolver. No hay posibilidades que no haya algo que no se pueda resolver. Si junto los dos, porque tienen las condiciones. Pero ahí nos olvidamos. Nos olvidamos de los ingenieros. No utilizamos. Le doy la clave. Ante un problema, y ojo que estamos hablando fundamentalmente de pericias, ¿cuál es la actitud que debe tener el ingeniero?
el arquitecto. Cualquier problema. Lo primero que tiene que hacer es, ¿cuál es su concepto técnico de eso? ¿Saben qué hacemos? Primero buscamos la norma, ¿no? A ver, ¿qué dice la...? No. ¿Cuál es su concepto técnico? ¿Por qué? Porque si yo tengo un concepto técnico definido sobre el caso, ahí hay una verdad. ¿Ustedes conocen algún concepto técnico que no sea lógico? Ninguno. Todos son lógicos. Y ahí es donde yo aplico mis criterios. Y después que tengo mis criterios voy a la norma para ver cómo me sirve y resuelve. Háganlo. Con ejemplos mejor, ¿no? Sí, me imagino. Les voy a comentar algo. En el año 2000, creo que ha sido, sí, me parece. ¿Quiénes dominaban el cielo del Perú en el año 2000? Había una empresa, ¿no? Era Aerocontinente. Ahí comenzó el tema. Una sobrina viene y me dice, tío, que por favor, ¿qué pasa? Sé que tú tienes un amigo en Aerocontinente, que efectivamente era un compañero de colegio. Y dije, ya está con la chismografía, le digo, pues, ¿no? Y sabes, tío, unos pasajes, bueno, en fin, era un problema. Mira, yo no te prometo nada, pero si mi amigo te puede ayudar, encantado. Así que me fui, pues. Ellos tenían su oficina acá en, ¿cómo se llama? En Miraflores. Sí, ahí. Entonces, voy a verla a mi amigo y entro justo cuando él salía de su despacho. Él era funcionario. Y entro, pues, hola, Guillermito, hola, le digo, ¿cómo estás? Jorgito, le digo, espérame un ratito. Me dejó sentado ahí, sí que estaba esperándolo, regresó y me dice, no te vayas ahí, se volvió a ir, pues, ¿no? Estaba en unos apuros tremendos y que venía a mal hora. Entonces regresa y le digo, oye, Jorge, discúlpame, yo vengo otro día. Y le digo, no, espera, se volvió a ir. Yo estaba incómodo. Y cuando regresa con unos papeles. Discúlpame, dice, hermano, pero es este problema que estoy resolviendo. Y veo que había un cheque por 90.000 soles. Estamos hablando del año 2000. Es esto, ¿qué es eso? Le digo, nos han puesto una multa. Oye, le digo, usted paga 90.000 soles como si nos cobraran nosotros 90 soles, ¿no? Así. No, mal, ¿y por qué? Es que en el Callao, en el aeropuerto, habían hecho pues su hangar, ¿no? Su para mantenimiento. Fue el municipio, les pidió la licencia, no tenían licencia. 3.300.000 soles de multa. 300.000 soles de multa. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron al municipio y le dijeron, mire, les vamos a pagar 150.000 soles en pasajes. Porque el alcalde quería mandar a los chicos de los primeros puestos, ¿no? De los colegios Callao al Cusco. Y 150.000 se lo vamos a pagar 90 y 60. Le aceptó el consejo. Y me dijo, ¿qué tal por los 90.000? Te voy a pagar. Y la pregunta que yo le hice fue la siguiente. Y Jorge le digo, ¿cuándo terminaste tu obra? El año pasado. ¿Y en qué mes terminaste tu obra? En verano, hermano, en marzo, abril. ¿Y cuándo la empezaste? Eso se empezó, me dijo, el anteaño, en septiembre. ¿Por qué? No, pues no te corresponde la multa. ¿Por qué, hermano? Te voy a explicar. El 20 de julio del año 99 se da la ley 27150
7 que todos ustedes conocen. ¿De acuerdo? Yo tengo acá, esto es regularización, y para acá era licencias. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Si la obra se inició, perdón, y esta, ¿cómo se llama? Esta ley establecía al inicio de que todas las obras que se ejecutaran sin licencia eran acreedores a una multa de ¿cuánto? De 3%. Y a partir del 30 de julio del año 2000, me parece, ¿sí?, viene la ley 27333, en que dice que esta multa era del orden de, hasta ahora, ¿no?, del 10%. Aspectos normativos. Muy bien. Si él había construido la obra entre septiembre, decía, en septiembre del 99, no, perdón, marzo decía, ¿no? ¿Cómo era? No, está bien, septiembre del 99, ¿no? Y la había terminado, me parece que no, era en diciembre, creo que era del 99. ¿Qué multa le tocaba? ¿Verdad? Le tocaba pagar ¿cuánto? 3%. Y le estaban acotando 10%. O sea, ese cheque le dije te alcanza para pagar toda la multa. ¿Cuál fue la respuesta de mi amigo? Me dice, oye, Hermito, pero ¿tú estás seguro de...? No, le dije, yo no digo eso, es lo que dice la ley. Espera un ratito, no se fue, pues. Regresa y me dice, discúlpame, Hermito, pero ¿sabes qué? Mi gerente quiere hablar contigo. Dije, pues la chismografía ya fue. Pero hermano, ayúdanos. Gerente, ¿no? Gerente, mucho gusto, ingeniero. Y de frente me dice, disculpe, ingeniero, me dijo, yo usted no lo conozco, sé que por referencia de Jorge, que es su amigo, pero yo le hago una pregunta, me dijo. ¿Usted cree, me dijo, que una municipalidad provincial constitucional como es el Callao me va a hacer una orden de pago, de multa que no corresponde? ¿Usted cree eso, ingeniero? A cada rato lo hace, le dije. ¿Cómo? A cada rato. No todos los días eso, ¿no? Se quedó pensando, pero hábil el tipo, me dice, ¿usted podría acompañarnos al municipio? No, dile que sí, hermano. Ya te ganaste su pasaje a Miami. ¿No? Hasta ahorita se viene a Miami. Ya con mi amigo, ya le dije, pero una cosa, ahí está, ahí viene el perito, ¿no? Necesito pruebas. ¿Qué requiere? Contrato, las facturas anteriores, ¿no?, para probarlo cuando si el acta de recepción, cronograma, todo. Nos fuimos a Callao. Señores, ¿quién ha hecho este acotamiento, por favor? Allá, fulano. Vino pues un gordito, le digo, disculpe, ¿usted ha hecho este acotamiento? Lo conté. ¿Tiene que pagar? No, le dije, yo no he venido, si tiene que pagar, si usted ha hecho este acotamiento. Sí, me dijo, ¿cuál es el problema? ¿Por qué ha acotado usted? Le dije, 10%. ¿Y cuánto quiere que lo acote? Me dice. Sí, lo que corresponde por ley, le digo. Usted, no, señor, acá todo el mundo paga 10%. Así. ¿No es así? Pues le digo, señor. Pero antes de entrar al municipio, yo me fui donde el abogado, el asesor jurídico, y le dije así, doctor, ¿la ley puede ser retroactiva? No, me dijo, nunca. ¿Seguro? No, me dijo, salvo que en la misma ley diga, ¿no?, que se retrae una fecha, pero no. Entonces, a este señor le digo, señor, le dije, usted tiene que actuar en función a la ley. Acá la multa es del orden de... No, señor, me dijo, pague su 10%. ¿Puedo hablar con el asesor jurídico? Si usted quiere, hable con el Papa. Pero usted paga... No, con el asesor jurídico no me quiere hablar. Y bajó pues el abogado. Le digo, doctor, hace 10 minutos usted me dijo que la ley no era retroactiva. Mire usted lo que están haciendo acá. Acá yo tengo los documentos. ¿Cómo has hecho esto? Le dijo. A mí me ha dicho que no, le digo. Ingeniero, presente su solicitud, yo mismo voy a hacer para que sea honesto. Le vamos a acotar lo que le corresponde.
Cuando salimos de la municipalidad, mi amigo pues saltaba en el pie gordo como Pedro Picapiedra, ¿no? Te pasaste, Guillermito, que hermano, que así, que asade. Mira, le dije, unos 15 días te van a votar, me llamas a la hora que te citen, ya. No, a las 15 de la semana, Guillermito, ya me llegó ya. Y efectivamente tenía razón, pero hermano, 90.000 soles de la multa. Y como ya tengo el chiquecito, así que más tarde voy a ir a pagar. ¿Y por qué vas a pagar? Le digo, porque tengo pena. No le digo, no necesito pena. Te hago una pregunta. ¿Tú eres el propietario? ¿De qué? ¿Del terreno eres el propietario? No. ¿Y de quién es el propietario del terreno? Corpa. Que notifiquen a Corpa. ¡Estás loco! Me dice el lío que tenemos con Corpa, que esto, que lo... Te estoy diciendo, le digo. ¿A quién se da la licencia? Al propietario. Estamos hablando del año 2000, no estamos hablando de la 29.090, ¿no? El propietario es el que tiene que tirar la licencia. Tú por gusto, estás pagando, no te traes. Tú no eres propietario. Me van a botar de mi trabajo, hermano. Me van a ascender, le digo. A mi cuenta. El asunto es que cuando notificaron a Corpa, en el aeropuerto no hubo temblor, hubo terremoto. Mi amigo me llamó ya pues al borde de la histeria. ¿Qué has hecho, bombero? Guillermo, mira, que Corpa, que esto, que lo otro, que sí. No te preocupes, le digo. Estás actuando como de... No, me dijo, ¿cómo arreglar? Mira, yo voy a ir a hablar a Corpa. Hazme una carta, me autoriza, yo voy a hablar a Corpa, le dije. Así fue. Me fui a Corpa temprano y pues una buena moza me recibe, señorita, el ingeniero Cabrera, creo que era jefe de directorio. Le digo, quiero hablar con él, mi tarjeta. Entonces, pasa, ingeniero. Estaba pues mi colega ahí en su escritorio, un tipo muy correcto. Me recibió con muchísima amabilidad. Me siento, colega. ¿En qué lo puedo servir? Me dice. Ingeniero, le dije, mire, yo vengo en representación de Aerocontinente. Bueno, no terminé de decir el ente, el pata cambió, pues. Oiga, me dijo, ¿cómo puede ser posible que ustedes así, que quieren hacer una multa que le toca? Cálmese, esto. No, me dijo, pague su multa. Tenemos que hablar, le digo, ingeniero. Acá no hay nada que hablar. Pague su multa. Tenemos que hablar. ¿Qué quieres hablar? Le voy a hacer una pregunta, ingeniero. ¿Usted es empresa pública o privada? Nosotros no somos empresa pública. Decreto Supremo 008, estamos hablando de la 27157, ¿no? No se confundan. Acá las empresas, el Estado, las obras del Estado, todas las empresas públicas, gobierno central, regional, están exoneradas de licencia. ¿Cómo? Oye, ingeniero, ¿cuándo es esto? Coja usted el decreto, lo archiva la notificación y lo devuelve usted al municipio. Naturalmente que al tercer día fui declarado persona no grata en el municipio. Pero ¿por qué les comento? Cuando él me dice, hemos construido sin licencia, ¿a quién está llamando? ¿Al veterinario? ¿Al agrotécnico? Al ingeniero. Entonces viene mi criterio. Vamos a hablar, ¿no? ¿Qué cosa aplico? Mi criterio. Allí, acá hay una... ¿Cuáles son? O mi concepto técnico, perdón, ¿no? Acá hay un problema de edificación. ¿Qué cosas tengo en las normas para edificación? 27157, todo está perfecto. ¿Qué criterio técnico? ¿Cuáles son mis criterios? ¿Él tiene que pagar? ¿No tiene que pagar? ¿Qué cosa me dice el criterio técnico? ¿Cómo valorizo la multa? Entro en las normas. Recién ahí, ¿no? Para aplicar esa evaluación, recién entro a la norma. 27157, me doy cuenta que esto es. Y después sigo, porque sigo analizando las normas y me percato de que no es la multa a quien corresponde pagar es al que está ahí, sino a quién, al propietario. Encima de eso sigo indagando, la norma me dice que las entidades públicas en esa época no estaban obligadas a sacar licencia y se lo notó. Si no están obligadas a sacar licencia, ¿cuál es el valor? 0. ¿La multa cuánto es? 0. Ingeniería.
No es verdad lo que estoy diciendo. El perito va a encontrarse en problemas así. Analice, primero vean su criterio. El criterio no nos engaña. El concepto técnico no nos engaña, mis amigos, porque el concepto técnico, todo concepto técnico es lógico, y si es lógico, hay una verdad. Agárrense de ahí. Y de ahí comienza. Porque ese es el problema, descubrir, ¿no?, ese punto. ¿Cuál es la verdad que hay dentro de ese concepto técnico que yo tengo? ¿Y saben por qué, mis amigos? No nos damos cuenta de un asunto. Todas las personas en el mundo nacen cuerpo y alma. Eso no quiere decir que somos los ingenieros extraterrestres, no. Miren lo que pasa con el ingeniero, con el arquitecto. Durante 5 años, en la universidad, todos los días en la universidad, ¿qué han hecho con nosotros? Acá, ¿qué han hecho? Concepto técnico, criterio técnico, concepto técnico, criterio técnico, concepto técnico, criterio. ¿Sí o no? 5 años. Y cuando decimos sí, juro, ya no somos cuerpo y alma. Somos cuerpo, alma y concepto técnico. Los retos que quieren ustedes. ¿Puede quitarse su concepto técnico de su personal que tienen ustedes? No se puede, ya está dentro. Y no lo usan. No lo usamos. Y el perito está en la obligación de usar eso. Lo tienen. No se dan cuenta, lo tienen. Un problema. Oye, ¿qué dice la norma? No, primero, ¿qué digo yo? Por eso digo, toda opinión técnica primero debe tener un sustento normado después. Pero primero, ¿cuál es? ¿El concepto? Técnico. ¿Se ha entendido, mis amigos? Lo tienen, úsenlo. Usted dirá, arquitecta, quería hacer una pregunta, creo. Perdón. Ah, hasta ahora estoy viajando mañana. No, sería un parque largo. ¿Ah? Mi amigo recibió 50 reconocimientos, qué sé yo. No, pero espera, le comento. Este amigo prácticamente vivía en mi casa. ¿No? Porque del colegio a mi casa, él decía como mi hermano. Y no le dije, hermano, aprovecha. No, hermanito, que esto, que nos vamos juntos. Bueno, ya en eso vino el problema que ustedes conocen, ¿no? De que quedó, pero no. Muy bien. Entonces, hemos entendido esa parte, ¿verdad? ¿Cómo es que vamos a hacer esos tratamientos? Ahora, ¿qué nos dice cuando nosotros hablamos? Ay, no sé dónde puse ahora de la tasación comercial, ¿no? Entonces hemos hablado de la parte de la reglamentaria. La tasación comercial es la tasación en la que se utilizan valores del libre mercado aplicados a métodos directos e indirectos u otros debidamente sustentados. Esto de acá lo vamos a ver en la última sesión en la tarde, porque eso vamos a aplicar ciertos criterios, metodologías para poder determinar cómo sacamos el valor comercial de, sobre todo de terrenos, ¿no? Porque edificaciones mayormente no. Para la tasación de bienes inmuebles y muebles, ¿no? Acá tenemos cantidad de bienes muebles, los globos, ya Julio Pular creo que ha hablado sobre los globos, ¿no? En fin. Área libre, área ocupada. Otro tema. Registro público. Porque los predios están inscritos. Tiene una fórmula que si no se cumple, esa es la fórmula registrada. El área de ocupación debe ser igual al área techada más el área libre. Si no se cumple esa fórmula, no hay inscripción. Pero, ¿de dónde viene la fórmula? Como peritos debemos saber de dónde viene la fórmula. Y es muy sencillo. Vamos a ver posteriormente los criterios de propiedad predial, pero la fórmula es muy fácil.
ustedes, área techada más el área libre va a ser igual al área de ocupación. Ahí está la fórmula, ¿verdad? De ahí sale la fórmula. Naturalmente de que acá se nos va a complicar cuando nosotros tenemos aleros externos. Por eso yo decía, ¿no? Los que no han llevado el tema de saneamiento, háganlo, mis amigos, háganlo. Les va a dar mucha base. Lo voy a ver, pero comprenderán ustedes que no es el tema, ¿no? Pero de todas maneras, para no dejarlos en el aire, tengo que tratar algo de ese punto. Pero hagan el tema de saneamiento, curso que hay de saneamiento, asistan porque les va a servir mucho. Aquí en Lima, quien va a hacer el curso de saneamiento me parece que es el ICG. No estén pendientes, asistan. Pues bien, entonces, a nosotros lo que nos interesa aquí se define en base a la norma. Entendamos de que esto también debe estar concordado con el Reglamento Nacional de Edificación, ¿no? Área libre, estamos hablando de esta área de acá, ¿no? Superficie de terreno en la que no existen prohibiciones de área techada. Esto quiere decir que si yo tengo un alero acá, entonces hay una prohibición, esto nomás sería la libre, ¿no? Se calcula sumando las superficies comprendidas fuera de los linderos poligonales definidas por las prohibiciones del área techada sobre el nivel del terreno, de todos los niveles de la edificación y hasta los límites de la propiedad. ¿Y qué dice? Hasta los límites de la propiedad. Sí, adelante. En algunos casos, Si pudieras conseguir. en algunos casos he visto que en una edificación de 2 pisos, en el primer piso ponen área techada solamente en el techo del segundo piso. En el segundo piso, con aleros, dicen área techada, una mayor área. ¿Cuál se considera? ¿Desde el último piso para el primero? Las áreas se miden por niveles. Por nivel. O sea, el primer piso tiene una techada, el segundo piso puede tener una techada más grande, posible, ¿no? Pero lo que pasa es de que muchas veces no se toma en cuenta las proyecciones. Eso lo vamos a ver cuando estemos en dictamen. Vamos a ver los diferentes tipos de edificaciones y esa parte la vamos a explicar bien. Sobre todo, hay una partecita que quisiera que ustedes comprendan acá. Acá hay el área libre, el área ocupada, el área techada y no hay el área construida. Techada, construida. ¿Verdad? Y si ustedes revisan su autovalúo, el autovalúo es con áreas construidas, no es con áreas techadas. Entonces vamos a hacer, de acuerdo a la ley, también a la norma, qué cosa es el área construida. Área ocupada es la suma de las áreas techadas y sin techar de uso propio, ¿no? Acá la suma de la área techada y la sin techar, encerrada dentro de los linderos de una columna medida hasta la cara exterior de los muros del perímetro o hasta el eje del parámetro divisorio en caso de colindancia con otro perímetro. No incluye los ductos verticales. Ahí tenemos el saneamiento. Cuando yo ejecuto un proceso de saneamiento de inscripción, 1 piso, 2 pisos, 15 pisos, 20 pisos, todos los pisos, las áreas de ocupación de las áreas exclusivas, de las secciones exclusivas, de las áreas comunes, de los pozos de luz, la suma de todo eso tiene que ser ¿qué cosa? El terreno, porque todo está sobre el terreno. Donde me varía algunas cosas ahí, esa indemnización no pasa. Es lo que hay que chequear. Entonces, el área ocupada viene siendo la suma del área techada más el área libre. Área techada es la suma de la superficie de las edificaciones techadas. Se calcula sumando la proyección de los límites de la poligonal que encierra cada piso, descontando los ductos. Descontando los ductos. Ojo, mis amigos arquitectos, por favor escuchen. Mis amigos arquitectos, ustedes ponen en sus planos, primer piso, ducto, segundo piso, ducto, tercer piso, ducto. ¿Sí o no? Lo ponen así, ¿no? Sin embargo, el ducto solamente es en el primer piso. ¿Por qué? Porque el primer piso tiene piso. ¿El segundo piso tiene piso? No. Entonces son solo ¿qué? Aires. ¿Se convierten en qué? Pozos de luz. Entonces, ¿para qué le ponen ducto?
saben los problemas que generan el registro público con eso. ¿Cómo se arregla? Les digo cómo se arregla, ¿no? Ustedes ponen su pozo de luz, ¿no? Y cuando diga, ¿no? Dice el que comprende el ducto, ya para que, porque la memoria de la independización tiene que ser igual a la fábrica y el plan, ¿no? Entonces ahí arreglan. Entiendan, mis amigos, que el registrador no es ingeniero, no es arquitecto. Tenemos que traducirle muchas veces, ¿no? Para que él pueda entenderlo. Creo que Apagado. este es como los teléfonos, ¿no? Ahorro energía. A ver, voy a ver. Dice, el área techada es la suma de las superficies de las edificaciones techadas. Se calcula sumando la proyección de los límites de la poligonal que encierra cada piso, descontando los ductos. Cuidado, cuidado, porque esa área techada puede tener un alero. Por ejemplo, un alero externo que sale fuera. Eso no es área techada, mis amigos. Cuidado, eso no es área techada. ¿Ok? Vamos a definir ese punto porque para el perito es básico para el valor. Lo que sucede es de que en los planos de ubicación, en los planos, en el cuadro de áreas, el arquitecto muchas veces ve todo el área, no todo el techo y le dice, área techada, primer piso, tanto. No, no es así, mis amigos. No van a poder inscribir ese alero nunca. ¿Por qué? Porque está fuera de la propiedad predial. Entonces lo que tiene que hacerse es ver cuál es el área hasta el borde de la vereda, ese es el área techada, y los aleros, el área del alero se pone aparte, para que el registrador pueda inscribir aparte eso, si no, no lo va a inscribir. Profesor, una pregunta. En caso que el alero esté dentro del terreno, entonces sí se va a considerar como techado. ¿Perdón? Si el alero está dentro del terreno, No, ahí no hay problema. entonces sí se considera como techado. Sí, 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 está dentro del terreno, está dentro del límite, ¿cierto? Disculpe, para efecto de una valorización, ¿cómo se considera la ley? Obra complementaria, es una obra complementaria. En este caso, este es el techo del primer piso. ¿Dónde está su terreno? Hasta acá. Ah, ya. Hasta acá. Este es el techo del primer piso, techo del segundo, Así es. techo del tercero, Así y es. este techo del Sí, último del piso. tercero, está lógico. ¿Hasta dónde? ¿Hasta acá? Lógico, eso es la área techada. Área techada, No tiene aunque esto ningún sea libre. El problema está que ahí usted Acá- tiene un acá área hay- de ocupación de aire libre, que dice, Entonces, este pedazo es área ocupada del... de los aires de arriba, porque, Cuarto piso. porque el área techada se mide en el piso. Ya. Eso lo vamos a ver bien claro. Y Yo le agradecería este espacio es área ocupada. de aires, sí. Ya. Y el ducto es desde acá o desde No, es que acá. el sistema de En medida el primer no es piso. como usted está indicando. Es En la el- proyección. Ya, por eso. Usted proyectelo el último piso al En el al- primer piso, ¿el ducto es este o es este? No lo entiendo. El ducto. Este es libre. Este es un corte. Este es libre. Este Por eso es le digo, libre. este es un corte. ¿No es Estos cierto? dos son libres. ¿Ya? Este es Entonces, el límite área de libre, propiedad, este es- el límite de Este es propiedad. área libre, este es área libre. Sí, hasta acá. Así es. Ahora, el ducto. Ah, no, solo es en el primer piso. Por eso, viene hasta acá. Sí, sí, sí. Aunque por esté supuesto. techado. Claro, Y el es área, área de ocupación el pozo de aire. luz es esto de acá nomás. No, depende de la naturaleza del proyecto. No, yo le estoy diciendo, el techo viene hasta acá. Sí. Pero, Este ¿qué espacio- es el área techada? Este espacio. No, Ya. ¿qué es el área techada? Sí, la verdad, no, pues se ve olvidar. Hay un tema que nosotros tenemos que analizarlo bien. ¿Cómo se llama ese tema? Es la propiedad. Yo voy a hacer una pregunta. Levanten la mano, mis amigos arquitectos, por favor. Ya, muy bien. Tengo varios, ¿no? Voy a hacer una pregunta. No se molesta, ¿no?
Hago esta pregunta. Hemos dicho que todo concepto técnico tiene un fundamento normal. ¿En qué normas se basan los arquitectos para diseñar sótanos? Nunca les han hecho la pregunta. ¿Cuál es la norma en que se basan para poder diseñar sótanos? Y todos los días diseñan sótanos ustedes. Juan, dibuja, no, pero ¿en qué se basan? ¿Ven? Como los sótanos son para estacionamientos, están normados en el Reglamento Nacional de Edificaciones y las dimensiones de sus estacionamientos, el radio del giro, el ancho. Ese es el diseño. Personal. Eso es el reglamento. Le voy a hacer la aclaración. Nosotros nos tenemos una ley, ¿verdad? ¿Qué dice? ¿Qué cosa es la ley? Lo que debe hacerse. ¿Y el reglamento qué cosa es? ¿Cómo debe hacerse lo que la ley dice que debe hacerse? Pero yo le estoy preguntando, ¿en qué normas se basan para hacer los otros? Es decir, ¿cómo lo que debe hacerse? ¿Qué me está hablando del reglamento? Ya de la otra parte. ¿Algún arquitecto nunca les hicieron esa pregunta? Es que yo no entiendo bien la pregunta todavía. ¿En qué norma se basa un arquitecto para poder diseñar sótanos? Bueno, no hay ninguna ley que me impida. Sí, claro que sí, por supuesto. Ahí sí hay. Ejemplo, si yo tengo restos arqueológicos, tengo agua, por eso digo que ya me lo prohíben, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la norma en que se tiene que basar un arquitecto para diseñar sótanos? Moraleja, disculpen mis amigos arquitectos, ustedes están diseñando de memoria, ¿no? No, listo. Segundo, ¿cuánto puedo bajar? Un piso, 2 sótanos, 3 sótanos, 4 sótanos, 10 sótanos, 20 sótanos, 35 sótanos, ¿cuánto puedo bajar? ¿Ah? Sí, estamos hablando de verdad. ¿Ah? No está normado. Sí, pues no. Y para arriba sí, ¿no? Hoy máximo 5 pisos y ya. Entonces, ¿y cómo influye eso en la tasación? Mucho. Entonces tenemos aspectos de que hacia abajo no hay norma, que debe haberla. Y hacia arriba todo está normal, como si solamente viviéramos en la superficie del suelo, ¿no? No. Hay una norma básica que nos indica qué debemos pasar en función al predio. Se llama propiedad predial. Vamos a analizarlo, no quiero adelantarlo, sino que me hicieron una pregunta y ahí en esa norma de la propiedad predial es la norma en que el arquitecto se basa para poder diseñar el sótano. ¿Por qué? Porque el arquitecto tiene que diseñar sobre lo que cosa es propiedad. No puede diseñar en propiedad ajena, ¿no? Tiene que estar definido lo que es la propiedad. Y nos dice la norma de que la propiedad predial está constituida por los planos verticales hacia el subsuelo, sótanos, y al sobresuelo, terreno, edificaciones más aires, hasta donde le sea útil al propietario. Eso es lo que dice. Entonces, esos elementos que estoy señalando son los que el perito tiene que tener en cuenta, porque si eso tiene que tasar ahí, tiene que tasar el suelo, tiene que tasar las edificaciones, tiene que tasar los aires. Esas son las bases que debemos tener. Y eso es saneamiento también, ¿no? Por eso les digo, tienen que ir a saneamiento. Porque eso, todas las concepciones de allá. Allá me dijo un arquitecto, ¿y por qué en el registro público tengo los aleros aparte? Porque es la única forma de poder registrarlos. Porque no forman parte de la propiedad predial. Pues para eso tengo que saber que es la propiedad predial. Lo vamos a ver, si no Eso estoy es como carga. dando una van premier nomás. Bueno. No forma parte del área techada los ductos, las cisternas, los tanques, los espacios para la instalación del equipo en lo que no ingrese en persona. ¿Qué dice que no es área techada? ¿Qué cosa dice? ¿Qué dice? Los aleros, ¿no? Está normal, pues, está diciendo. No forma, no es área techada, el alero. Ya desde la cara externa de los muros exteriores, cuando tiene como fin la protección del río. Clarito, Reglamento Nacional de Edificaciones. Mis amigos arquitectos, ¿es posible que no se diseñe aleros? Muchos me dicen no. ¡Sí! El reglamento lo autoriza.
¿En qué casos? Para protección de lluvia. ¿Y qué tiene que ver eso con el tema? Mucho, porque ¿cómo voy a tasar yo si no sé si es techado o no es techado, es complementario o no? ¿Y cuál es su uso? Hemos dicho, ¿no? ¿Qué cosa es el efecto de la tasación? Es decir, ¿qué se entiende por tasar? Veo, estudio, analizo características, eso, y para eso necesito saber todo esto. Por eso, cuando vuelvo a repetir, discúlpenme, ¿no? Cuando dice, aplico la formulita, no, mis amigos. Ustedes cuando terminemos van a darse cuenta que las formulitas, o sea, la cifra es lo último. Pero todo tiene que empezar por todo este análisis. Por eso el reglamento lo considera. Los aleros de la cara externa, los muros exteriores cuando tienen como al fin la protección de ellos, las cornisas, balcones y jardineras cubiertas no son área techada. Y las cubiertas de vidrio, u otro material, también, ojo. O sea, cuando yo tengo la cobertura de vidrio, no se considera como área techada. Otro material transparente cuando cubran patios interiores o terrazas. Los espacios a doble o mayor altura se calculan a nivel del techo colindante más bajo. Hay un error que nosotros cometemos, que yo le explicaba a la arquitecta. ¿Dónde mido el área techada? Ahí por lo menos. Paso, no, mis amigos, ahí no se mide. El área techada se mide en la proyección. El área techada es la proyección del techo sobre su nivel. Por eso cada nivel tiene un área techada. Repito, el área techada es la proyección del techo sobre su nivel. Ahí mido el área techada. Y voy a darme cuenta que si agarro ese nivel, por ejemplo este techo, lo tengo que medir acá, con todo, ¿verdad? Entonces ahí es donde se me aparecen las áreas libres, o los espacios a veces que se cubren con aires libres, que a veces no, para encajar con una formulita no encaja, ahí va a encajar. No se preocupen, sé que ahorita están un poco, que no lo entienden bien, pero vamos a llegar al punto, solamente lo estoy adelantando. Bienes inmuebles. Bueno, acá tenemos, ¿no? El suelo, subsuelo, el sobresuelo, esto está en el Código Civil. El mar, lago, ríos, manantiales, las minas, los diques, muelles, las concesiones de explotación, las concesiones mineras, los derechos sobre inmuebles, los demás bienes a los que la ley le confiere la calidad. En este caso, edificaciones, etc. Y los intangibles, que no son bienes que no tienen existencia física, tales como, bueno, esto lo han visto con Polar, me parece, ¿no? Con Polar han visto, me imagino que ya ustedes perfectamente se pueden calcular cuánto vale pues Coca-Cola, ¿no? Me imagino. No nos tocó el tema del área construida. ¿No? ¿Lo vamos a tocar? Vamos a tocar. Sí, eso es básico. Vamos a tocarlo, no se preocupe. Por eso le digo, el tema es muy amplio. Lo que dice es el problema. Ahí están los muebles. Vehículos terrestres de cualquier índole, las fuerzas naturales. Una cosa es maquinarias, ¿no? A ver, mis amigos, piensen bien lo que van a contestar, ¿eh? Un barco. Polar les ha indicado estación de naves, ¿no? Sí, pero les digo qué tipo de bien era. Mueble. Y les digo por qué. No. A ver. Un barco es un bien mueble. Inmueble. Sí se mueve. La norma. ¿Cuál es mi concepto técnico? Ya le he dicho, primero la parte técnica, después entramos a la norma. ¿Por qué un barco es un inmueble? Técnicamente. Escuchen bien. ¿Un barco tiene arquitectura? Claro que sí. ¿Estructura? También. ¿Agua? Sí. ¿Desagüe? Sí. ¿Electromecánicas? Sí. Es decir, ¿a qué se parece? A un edificio, ¿no? Ahora sí entienden por qué el barco entonces es un bien inmueble. ¿Y se registra en el registro de propiedad? Polar no les dijo. No, yo no quiero, Polar es un experto, ¿no? Pero yo estoy complementando, ¿no? No estoy criticando, estoy complementando lo que ustedes dicen. Muy bien. ¿Alguna pregunta?
los títulos de valor, los derechos patrimoniales de autor, inventor, de patentes, de copy, ¿no? Nombres, marcas, similares, las rentas, las acciones de participación de cada socio que tenga sociedades y los demás que pueda llevarse en lugar de otros, no se mueven. Hemos dicho menos. Ingeniero, ¿y Los las demás casas sí. rodantes? ¿Perdón? Las casas rodantes, que son un vehículo que le han adaptado todo lo de Los una- globos. ¿Es bien mueble o inmueble? Los globos. Caso rodante. Casa rodante. Ah, no, son muebles. Son muebles, son muebles. ¿Y el barco? El barco no es inmueble. Esto tiene otra característica. Un avión. Ahí está, pues no. Un avión, una avioneta. Un ómnibus. Bueno. Ya les he dicho, primero su concepto técnico, ahí lo define. Primero. No digo porque está normado, no, la norma viene después de lo que yo puedo sustentar técnicamente. Ya les he dicho, saquen lo que tienen dentro de ingenieros, de arquitectos, sáquenlo. Lo tienen escondido, no lo usan, saquen eso. Y esta otra característica, ¿qué es un centro poblado? Esto fue una discusión muy interesante que tuvimos en el Ministerio de Vivienda cuando vimos el tema, ¿no? Porque si ustedes comparan con el reglamento anterior, simplemente dicen, ¿y los centros poblados? ¿Qué es el centro poblado? Pues había que definirlo. Entonces, nos pusimos de acuerdo. Lugar del territorio nacional, rural o urbano, identificado mediante un nombre y habitado con ánimo de permanencia. Habitado con ánimo de permanencia, eso no es nómada, ¿no? Sino ya se va consolidando. Sus habitantes se encuentran vinculados por intereses comunes de carácter económico, social, cultural e histórico. Ojo con esto. Dichos centros poblados pueden acceder según sus atributos a categorías como, miren cómo comienza. Puede ser un caserío. Luego se convierte en ¿qué? En un pueblo. Luego se convierte en ¿qué? En una villa, en una ciudad y en una metrópoli. Bueno, mis amigos arquitectos, ustedes esto lo dominan como el Padre Nuestro, ¿no es cierto? Ustedes lo tienen. Centro poblado rural es otra cosa. Lugar que tiene menos de 100 viviendas agrupadas continuamente o teniendo más de 100 viviendas, estas se encuentran dispersas o diseminadas sin formar bloques o núcleos. La selva. Tenemos lugares muy dispersos. La sierra también, pero fundamentalmente la selva. Hagan de cuenta ustedes de las películas del oeste americano, ¿no? Cuando tenían una casita acá con su rancho y la otra pues estaba, ¿no? Entonces esa es la forma como se van dando los centros poblados rurales. Y el urbano, el centro urbano es otra cosa. Lugar que tiene como mínimo 100 viviendas agrupadas continuamente, formando manzanas y calles, por lo general está conformada por uno o más núcleos urbanos. Cuando tiene más de 5.000 habitantes, se le denomina ¿qué? Ciudad. Entonces ya saben ustedes que es una ciudad. Para que sea una ciudad tiene que tener más de 5.000 habitantes. ¿Y en qué influye eso en la tasación? En que sea ciudad, sea metrópoli, sea caserío. Los servicios. Factor de influencia. Ya vamos a analizar eso. Cumple con una función urbana en la organización del territorio y goza de un equipamiento urbano básico, comprende las ciudades mayores, intermedias y menores. Y acá para mis amigos arquitectos, disculpen mis colegas, el problema está en lo siguiente. Todos estos elementos del desarrollo urbano se van generando a través de lo que es el plan rector. Pero ese plan rector, pues, en el país no sé cuántos están aprobados, ¿no? Son poquísimos. Entonces, ¿qué nos dice la norma cuando no hay un plan rector aprobado? Automáticamente nos dice que echemos mano a qué? Al planeamiento integral. Porque los planeamientos integrales ya están definidos. Entonces podemos acoplarnos a lo que es el planeamiento integral. Yo les decía a mis colegas ingenieros, creo la vez pasada, si no me recuerdo, que el ingeniero debe saber qué hace el arquitecto, no cómo lo hace. El cómo lo hace por el arquitecto, pero qué hace el arquitecto debe saber el ingeniero. ¿Qué es un plan integral? ¿No? ¿Qué es un acondicionamiento territorial? ¿Qué es un plan rector? Tiene que saber el ingeniero eso. Ahora, ¿cómo lo hace? Lo hace el especialista. ¿Ok? Eso no se olvida. Depreciación, disminución del valor del bien en función a su uso, estado de conservación, antigüedad.
Edificación, obra de carácter permanente cuyo destino es albergar actividades humanas, comprende las instalaciones fijas y obras complementarias adscritas a ella. Así lo vemos nosotros y pareciera que es simple. Lo volvamos a leer y vamos a encontrar muchas cosas. Dice, ¿qué es la edificación? Obra de carácter permanente, tiene que estar fijo, cuyo destino es albergar las actividades humanas. Puede vivir, puede trabajar, puede hacer negocios, ¿no? Puede ser industria. Comprende, ¿qué cosa comprende? La edificación, comprende las instalaciones fijas y permanentes y obras complementarias adscritas a ella. ¿Por qué hago la aclaración? Porque ahora, a través de la ley 29898 que define esto, entonces las edificaciones, cuando nosotros hagamos la declaratoria de edificación o de fábrica, ¿no? Podemos incluir las instalaciones fijas, las obras complementarias en esa edificación, porque la ley ya comprende que está dentro de ella. Antes no podíamos, ahora sí. Entonces, para los efectos del valor, mayor razón, porque yo voy a encontrar dentro de los documentos que voy a estudiar, sean los documentos registrales, la edificación, y también debo encontrar sus obras complementarias, sus instalaciones fijas y permanentes, porque es escrito todo ello. Expropiación, hablamos ya de este tema. Es la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada sustentada en causa de seguridad nacional o necesidad pública, autorizada únicamente por ley expresa a iniciativa de los 3 niveles de gobierno. Puede ser el central, el regional o como local, y previo pago en efectivo de la intervención justipreciada que incluye la compensación por el eventual perjuicio conforme al artículo 70 de la Constitución. Factores de homologación. Acá sí hay una discrepancia, ¿no? ¿Qué es el factor de homologación? Esto creo que me pregunto, ¿no? El factor de homologación es lo que es el factor de influencia, es el promedio, veamos. Son aquellos que sirven para homogeneizar los precios de inmuebles comparables, analizando sus características en relación al bien a tasar, con el objeto de deducir un valor estimado en base a la comparación de sus similitudes y diferencias. Es mayor a 1 cuando las características de los bienes comparables son inferiores al bien a tasar, caso contrario es menor a 1. Voy a explicarle a mis amigos dónde está la discrepancia. Que sea yo, al menos yo he observado eso. Muy sencillo, acá lo que nos da a entender la norma de que todos los bienes similares pueden tener el mismo valor. Y hay que ajustarle, ¿no? Como dice ahí, mayor o menor. Por ejemplo, la Superintendencia de Banca y Seguro exige mucho el factor de homologación que se demuestre. Pero yo voy a hacer una pregunta. Muy simple. En una zona que es homogénea, yo voy a expropiar en una esquina un inmueble. Pero tengo varios inmuebles iguales en diferentes partes de esa zona. Por lo tanto, serían similares. ¿De acuerdo? El primer inmueble que yo voy a expropiar tiene, por ejemplo, factores negativos de influencia, malos vecinos, delincuencia, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ese mismo inmueble lo tenemos 2 cuadras abajo. Teóricamente debería tener el mismo valor, pero ese inmueble que tengo 2 cuadras abajo está junto a un grifo. Tengo otro que es similar, pero que está al lado de un nightclub. ¿Cómo los puedo homogeneizar? Si cada uno va a ser afectado por su factor de influencia. Entonces ahí es donde yo discrepo. Para mí el análisis debe ser del predio, exactamente del predio, porque eso es lo que yo estoy viendo, ese es mi mundo, el predio es un mundo al cual yo debo determinar un valor. Cuando lo entro a comparar ya la cosa no me acerco, discúlpeme, es mi concepto personal, no me acerco lo más posible al valor real. Yo prefiero ver exactamente las características, todo lo que puede tener ese predio. Esto nos dice, sacas un varios, promedio, sacas un valor de homogeneización para que todos más o menos se igualicen. ¿Dónde he puesto esto en práctica?
Acá en Jorge Chávez, yo he tenido a cargo, creo que he sido tres expropiaciones, me parece, de Jorge Chávez. La primera se sacó un valor con el Ministerio de Transporte, pero no, que el valor así, el valor así, bueno, este es el valor, se aceptó, perfecto. Todo eran fueron arbitrales. La de arbitral, papá, ya pagues eso. Otra. Voy pues al análisis, pues no, el precio, sale otro. Pero si el otro está a tanto peso y sacó acá, ¿por qué acá lo sube? Pues es una ignorancia en lo que se refiere a la concepción de lo que es el valor. ¿Por qué? Porque tiene otras condiciones, a pesar de ser similar. Tiene otras condiciones. Otro factor de influencia puede tener. Por ejemplo, hablando de los centros urbanos, yo tengo muchas edificaciones muy similares, pero muy probable de que por un lado yo tenga una conexión troncal de gas y en la otra no. Entonces yo me vareo todito me vareo. Cuídense de este punto. Hay entidades que lo piden, está reglamentado, háganlo. Pero yo les estoy dando, digamos, un alcance, ¿no?, de cómo debería de repente combinarse mejor. Ahí están las instalaciones fijas y permanentes que discrepa, tome nota si quieren, ley 29898. Ley, este es un reglamento. La ley dice otra cosa, por si acaso. La ley 29898 dice otra cosa de la definición de lo que son las instalaciones fijas y permanentes. Acá también ha habido alguna discusión. Bueno, pues acá. Son todas aquellas instalaciones que forman parte del predio, que no se pueden separar de este sin alterar, deteriorar, destruir el predio. Entramos a cosas grandes. Por favor, acá sí me participan mis amigos peritos ya, ¿no? Para que los que no son peritos o van a ser peritos o tienen menos experiencia lo escuchen. Voy a hacer una pregunta y vamos a debatirlo, porque es la única manera de aprender con los ejemplos. Voy a poner un caso. Obras, instalaciones fijas y permanentes. De gran valor. Hablemos de Talara. Los pozos petroleros. ¿Son edificaciones? No corresponden a edificaciones. ¿Instalaciones fijas y permanentes son? Obras complementarias. ¿Qué son los pozos de Talara? Los pozos de petróleo. ¿Cómo? Dice, ingeniero, vais a Talara y me tasa todo esto. ¿Cómo hago? ¿Cómo lo considero? Y ojo, que de acuerdo a la naturaleza de la consideración que le dé, el problema del impuesto predial va a ser pues así, o va a ser así. Entonces, cuidado, ¿cuáles son los conceptos técnicos que yo tengo que tener de acuerdo a la norma para poder determinar el valor? Lo primero que tengo que ver, esos pozos petroleros, ¿qué naturaleza tienen? ¿Son instalaciones fijas y permanentes? ¿Son obras complementarias? ¿Son edificaciones? ¿Qué son? Hemos dicho, vamos a hablar, ¿son edificaciones? ¿Tienen área techada? No la tienen, ya. No son edificaciones. Entramos al otro tema. ¿Son instalaciones fijas y permanentes? ¿Por qué? Todo lo que me digan, ¿por qué? Usted se puede mover de un sitio a otro. Me refiero a la fuera, no al mismo grupo. ¿Usted es ingeniero o arquitecto? Ingeniero, colega. ¿Los cimientos puedo moverlos? No los puedo mover, ¿no? Pero esto sí. No. Entonces, ¿cómo No se puede defino? mover. ¿Cómo defino? Acá el colega me dice, yo los pozos los puedo trasladar de acá, los puedo pasar para allá. Los tanques. No, estamos hablando de los tanques. Sí, ¿no? Los puedo pasar de acá, los puedo pasar para allá. Hay otro criterio. Los pozos no, pero ¿En qué consiste el pozo? ¿Qué cosa es el pozo? Es una estructura metálica. Sí, es una estructura metálica, ¿no? Entonces, si es una estructura metálica, se arma. Es un mecano. Y todo lo que se arma, se desarma. Entonces yo no fijo, Dios mío,
voy deduciendo. ¿Me entienden? ¿Qué cosa es ese análisis de lo que estoy viendo, del bien que estoy tasando? No, no, esto está... No, analicemos. ¿El pozo tiene cimientos? Debe tener. ¿Cómo sé si tiene cimientos? Plano, pues no. Ahí dame un proyectito del pozo, pues, a ver cómo está. Y me voy a dar grandes sorpresas, ¿ah? Grandes sorpresas. En que el pozo es simplemente apoyado. ¿En serio? En cambio, uy Dios, este proyectorio, pulse cualquier botón para cancelar. Miguel, se va a parar, faltan 20 segundos, corre. Faltan 10 segundos. Ya. Entonces, lo que trato de demostrarles, les voy poniendo algunos ejemplos. Todo lo que ustedes hacen tiene que merecer un análisis. A mí me tocó, por ejemplo, tasar el pozo, lo que te dije, no, me tocó tasar el pozo de Talara. Y cuando pedí los planos, resultó que lo que yo tenía en la cabeza era totalmente distinta a lo que es realmente. Es una viga collarín armada y el pozo va simplemente apoyado, no está empotrado en el suelo. Tiene una estructura especial, armable y desarmable. Por lo tanto, no se puede considerar como una instalación permanente. Y es más, como es desarmable, vamos a suponer que yo lo desarmo, pues ya no existe, ¿no es cierto? Falso, mis amigos. Porque el momento de desarmar el pozo, tengo que dejar, por las normas medioambientales, tengo que dejar todo eso, pero ok, eso cuesta mucho dinero, el desarmar un pozo. Porque no es la operación solamente del desarme del elemento físico, sino de todas las condiciones que tiene que quedar el espacio para ver eso. El perito tiene que ver eso. Cuando nosotros nos dicen, por ejemplo, los daños emergentes, es decir, causas ajenas, ¿no?, que vamos a hacer, tenemos que ver eso. Acostumbrémonos a hacer el análisis así específico del predio. El pozo en sí, se habla de desarmar, se llaman los equipos, pero el pozo en sí no se desarma, el pozo queda ahí, ya no se puede volver a utilizar. El pozo es un elemento como un tanque. No, yo he hablado mal, no son los pozos, los tanques elevados. Son los tanques elevados, está hablando, ¿no? Son los tanques elevados. Claro, reservorios, ¿no? Alrededor más o menos, me parece que, si mal no recuerdo, eran 15 millones de soles de impuestos por esos tanques en el municipio. Y a la hora que se dijo que esos tanques no eran, pues, se armó un boche, pues, terrible. Pero ahí está, pues, el perito tiene que sustentar, ¿no? Y la rústica, y eso ya estamos hablando, me imagino lo han visto con Arizú, es el terreno sin habilitar, circundado por zonas con habilitación urbana que mantiene su condición legal como predio rústico. Lote, superficie de terreno urbano delimitado por una poligonal definido como resultado de un proceso de habilitación urbana y su división. Yo les he recomendado que vean los temas del curso de Sarmiento, pero también tienen que ver el tema de licencia, los cursos de licencia. Acá en el Colegio de Ingenieros se va a hacer uno en marzo, no estén al tanto, sobre la última ley modificada, todo. Es muy importante, porque ahí, si no, ¿cómo estás? Obras complementarias, construcción de carácter permanente edificada fuera del límite del área techada que complementan el funcionamiento de la educación, por ejemplo, los cercos, ¿no? Acá hay un cerco. Predio dominante, para las servidumbres. Predio en beneficio del cual se ha establecido una servidumbre, y predio sirviente, el que soporta la carga de la servidumbre. Predio urbano. Es el inmueble ubicado en un área urbana y está conformada por el terreno, las edificaciones, instalaciones fijas y permanentes, que no pueden ser separados sin alterar, deteriorar o destruir la edificación. Servidumbre es un derecho real que limita el dominio del predio denominado predio sirviente y que está constituido en favor de la necesidad de otro predio denominado predio dominante. La servidumbre puede ser a nivel de subsuelo. Vamos nosotros en la próxima sesión que me toca, ¿cómo vamos a calcular el valor
de aquellos predios que soportan una servidumbre o aquellos que se llega a través de una servidumbre. Terreno rústico en zona de expansión urbana, aquel que manteniendo su condición legal de rústico está comprendido dentro de las áreas destinadas para el crecimiento de la ciudad. Chincheros, la de moda. Cálculo del valor de terreno, $20 metro. Terreno rústico. Se diseña el aeropuerto, se determina que el aeropuerto va a estar ahí. Miren, el aeropuerto se ha colocado solo en la primera piedra, ¿no? Pero sin embargo, las áreas circundantes ya tienen un valor de $300 a $400 metro. Terreno rústico. Comprados, apenas se dijo de que iba a hacerse el aeropuerto. Cuando ha estado en duda, ¿no? Que ha habido una semana, 2 semanas, y ya se imaginan cómo habrán estado esos señores que compraron, ¿no? Porque se les caía totalmente el valor. Entonces, esas circunstancias son las que generan el plus, ¿no? Lo que es la plus, fuera del valor que se tiene, hay una llama, generado por agentes externos, no por mí, sino por agentes externos. Hay muchos casos de este tipo. Entonces, conforme vamos viendo las circunstancias de las definiciones, ustedes mismos están dando cuenta que este es un universo, pues, ¿no? Muy amplio, pero que el perito tiene que centrar realmente su análisis en lo que va a ejecutar como valor. Terreno urbano, la superficie limitada de un suelo ubicado entre un área urbana que cuenta con obras de servicios públicos que ha sido habilitada por usos urbanos conforme a las disposiciones. Y hemos hablado de esto, que hay un terreno urbano por cambio de uso, y hemos dicho que hay otro terreno urbano con habilitación urbana. Usufructo es un derecho real establecido por mandato de la ley, contrato o testamento que confiere la facultad de usar y disfrutar temporalmente un bien ajeno sin disponer la propiedad. O sea, no es mío, pero lo uso, le saco provecho. Valor comercial. Hemos visto valor reglamentario, vamos a ver cómo valor comercial. Valor que se obtiene del estudio y análisis del mercado de bienes de similares características u homogenizados a bien tasado con la fecha de la tasación. En mi última sesión vamos a ver completamente el tema. Y muchos han preguntado sobre eso. ¿Qué es el valor de realización? Sobre todo